Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Tu amigo el Recruiter, un podcast de Aru. Yo soy Fran y hemos creado este espacio tanto para profesionales como para aquellos que simplemente tenéis curiosidad por los entresijos del capital humano. Recordad que en esta primera temporada lleva por título Career Path in HR y está dedicada a iluminar los diversos caminos profesionales dentro del ámbito de los recursos humanos. Preparaos hoy para sumergiros en la práctica y estrategia detrás de las relaciones laborales. Un componente crucial en la gestión de personas. Y lo haremos a través de la voz de una especialista que ha marcado la diferencia en este campo. Traemos para ello a Alejandra Obeso, abogada especialista en relaciones laborales y ahora desempeñando funciones en Grupo Armas Transmediterránea. Grupo naviero líder en España y uno de los principales en Europa en el sector del transporte marítimo de pasajeros. Alejandra cuenta además con experiencia profesional de más de 9 años y trabajando en empresas como Axians o Kiavi. Es un placer para nosotros darle la bienvenida, así que abrochaos los cinturones, pausa comercial y comenzamos. Encuentra el talento adecuado con Aru. Mide las competencias profesionales de tus empleados o candidatos y haz despegar tu empresa con nuestra plataforma integrada de recursos humanos. Olvídate del cribado curricular y automatiza la selección de personal. Es muy simple. Publica tu oferta, permite que Aru los evalúe automáticamente y recibe a tus candidatos organizados en un práctico ranking. De un vistazo, sabrás qué candidatos cumplen con lo que estás buscando. Si deseas obtener más información, visita nuestro sitio web en www.aru.es y solicita una demo gratuita. Te esperamos. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra, bienvenida a Tu amigo el Recruiter. Primero que nada, muchas gracias por acceder a estar con nosotros este ratito y por venir a hablarnos de tu trabajo, ¿no? Antes de adentrarnos un poco en el abismo y las profundidades de las relaciones laborales, sí que me gustaría decirte que me gustó mucho tu perfil, por varias cosas, ¿no? Pero principalmente por la diversidad de sectores en la que habías trabajado, ¿no? Y creo que eso es algo que puede enriquecernos tanto a un servidor como al oyente que nos está escuchando, ¿no? Así que nada, Alejandra, bienvenida primero que nada. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias por la presentación. ¿Qué es un especialista en relaciones laborales, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? Pues mira, en líneas muy generales, Francisco, te digo que somos las personas responsables, ¿no? Y encargadas de gestionar la relación que existe entre un trabajador y la empresa, ¿no? Desde el momento que se incorpora. Hay ciertas empresas en las que el departamento de nómina y administración de personal está incorporado dentro del departamento de relaciones laborales. Este departamento se encargaría un poco de la parte quizá más técnica, que sería dar de alta al trabajador en la seguridad social. Y después ya entramos nosotros como Departamento de Relaciones Laborales propiamente dicho, que nos encargamos sobre todo de acompañar al trabajador durante su trayectoria laboral, ¿no? De resolver dudas de convenio colectivo que le puedan surgir, con el hándicap, ¿no? de estar en todo momento equilibrando la norma, la cultura de la empresa, su actividad y bueno, pues buscar también en todo momento mantener un buen ambiente laboral. Claro, claro, porque las relaciones laborales son muchas veces el enemigo número uno, ¿no? A nadie le gusta hablar con vosotros, por así decir, porque por un lado la dirección de la empresa yo creo que lo ve como algo problemático, algo que no le gusta demasiado porque no lo ve muy cercano al negocio muchas veces, y luego está el trabajador que también os ve como el enemigo a batir, ¿no? Estás ahí en ese fuego cruzado. ¿Y en qué momento dices tú, me quiero dedicar a esto? Pues si te soy sincera, hay veces que digo, no sé por qué me he metido aquí, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, fue vocacional. Yo estudié un grado en Derecho y bueno, pues mi asignatura favorita durante la carrera fue el Derecho Laboral y eso ya pues es algo que dices, creo que es por aquí donde me quiero dedicar.
Tuve la suerte de trabajar en otra rama del derecho a mis inicios, estuve en un departamento de derecho mercantil, pero mi objetivo siempre fue trabajar en un departamento de recursos humanos, trabajar con las personas, ¿no? Y bueno, pues finalmente lo conseguí y como te decía al principio, a veces es complicado y a veces es difícil, pero para mí es una de mis pasiones. Me encanta mi trabajo y pues me resulta muy gratificante cuando aportas ese valor añadido a la empresa y a los trabajadores que forman la empresa y sobre todo cuando consigues resolver algún conflicto complicado o cerrar algún acuerdo en el que todas las partes nos sintamos cómodas y al final es una victoria para todos, ¿no? Claro, claro, porque muchas veces sí que se os ve, ¿no? Es como ese enemigo a batir que decía antes, Sí. un poco medio broma, pero yo creo también, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que cambiar en las empresas para que tanto la parte de dirección como los trabajadores nos valoren mejor o valoren mejor a este campo de las relaciones laborales? Pues efectivamente hay muchos equipos en las empresas que nos temen, ¿no? Más que nos tienen como su departamento favorito. Al final pensemos que somos las personas encargadas en decir que no a muchas solicitudes que nos llegan, incluso a comunicar el fin de una etapa laboral, a comunicar el cierre de un centro de trabajo. O sea que cada vez que nos ven llegar, en muchas ocasiones, pues se preocupan, ¿no? Pero relaciones laborales tienen otra cara que quizás la menos visible, es la cara de ser esa herramienta y ese acompañamiento profesional pues, para todas las personas que forman parte de la compañía, ¿no? Porque es cierto que al final pues, lo que buscamos es crear esa armonía, mantener ese ambiente laboral y ser esa empresa donde todo el mundo quiere trabajar, ¿no? Buscamos en todo momento buenas políticas que se puedan implantar o implementar en una empresa a través de, por ejemplo, los convenios colectivos, los planes de igualdad o los acuerdos intercentros. Buscamos medidas de conciliación, estamos en una continua mejora constante y bueno, pues es cierto que esta parte más humana es más desconocida, ¿no? O sea que al final creo que va por ahí, ¿no? En dar más visibilidad a esa parte y de esa manera pues yo creo que al final se mejoraría un poco esa visibilidad que se tiene al principio sobre un departamento de relaciones laborales. Claro, claro, porque decías antes que un poco tu pasión es trabajar con las personas, ¿no? Pero esa parte de empleados justamente es la que yo te quiero preguntar ahora. ¿Qué consultas sueles recibir de los empleados? ¿Cuántas veces has explicado la nómina a un trabajador? Pues mira, no sabría decirte exactamente el número de veces que he podido explicar la nómina a un trabajador. Y bueno, trabajando en recursos humanos, el teléfono no para de sonar. Yo creo que tampoco sabría decirte el número de llamadas que recibo al día. Y lo cierto es que siempre las llamadas pues, van enfocadas por dudas que tienen los trabajadores en su día a día, ¿no? Cuestiones sobre la regulación del convenio colectivo, cómo acogerse a una licencia, qué tipo de permisos existen, sobre temas de conciliación o de adaptaciones de jornada, ¿no? Y luego, pues ahora con el auge de las comunicaciones y tanto cambio normativo, pues también, oye, vienen a preguntarte, ¿he visto este cambio normativo? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo se va a implementar? ¿No? Entonces, siempre estar un poquito a la vanguardia de la norma para saber explicarlo y, sobre todo, acompañarles, ¿no? en toda esta etapa. Claro, justamente hablas ahora de nuevas legislaciones y demás, ¿no? Porque ¿cómo pueden las empresas equilibrar entre cumplir con la legislación y mantener la flexibilidad operativa, ¿no? Es una pregunta quizá un poco reflexiva, ¿no? Sí. Para la reflexión, porque realmente ahí está la dificultad muchas veces de vuestro trabajo, ¿verdad? Efectivamente, sí. Es el reto, ¿no? Es un gran reto para nosotros, adaptar esa normativa dentro de la operativa de la empresa, porque al final nosotros como departamento necesitamos la colaboración de todas las personas trabajadoras y empujar, ¿no? Y como te comentaba antes, en los últimos años nos hemos encontrado con muchísimos cambios normativos que nos obligan a trabajar prácticamente a contrarreloj para adaptarnos a esa norma, introducirla pues, dentro de la estructura y de la actividad normal de la empresa, ¿no? y de su cultura también. Por lo que al final yo creo que es muy necesario que los entornos que rodean a la compañía sean entornos ágiles, ¿no? que, que sean flexibles para que nos permita adecuarnos y adaptar la norma con más facilidad
Y nosotros desde Relaciones Laborales que acompañemos y analicemos la mejor manera, ¿no?, de que todos esos cambios impacten lo menos posible dentro de la actividad normal de la empresa, ¿no? Claro, Y, claro. sí. ¿Y qué cambio, por un poco ya indagar un poquito más, ¿no? Es curiosidad. ¿Qué cambio normativo ha sido el que más te ha afectado en tu carrera? El que has dicho tú, madre mía, la que se nos viene. Pues si me dices uno, te diría los tipos de contrato. Estábamos muy habituados, mira, por ejemplo, sobre todo en el sector retail, a tener contratos temporales, ¿no? De obra y Por servicio, ¿no? campañas. Exactamente. Contratos por campañas, ¿no? Por campaña de Navidad, las rebajas. Entonces, estos tipos de contrato, de repente, una mañana, ¿no?, ya se viene Sí, anunciando. prácticamente, sí, un par de Pero meses desaparecieron, ¿no? sí, desaparecen, entonces al final tienes que reinventarte. Te tienes que reinventar y ver de qué manera puedes seguir manteniendo la actividad normal, cubriendo sus necesidades y cumplir con la norma, ¿no? Esto también en el sector naviero nos ha pasado exactamente lo mismo. Creo que al final a todos los sectores ha afectado bastante. Y hablemos de negociaciones colectivas. Me imagino que has estado en unas cuantas, pero ¿cómo se afronta una negociación colectiva? Porque al final hay unas partes que son más flexibles que otras, un poco también hay entornos más hostiles que otros. ¿Qué dirías o qué competencias dirías que hay que tener para afrontar una negociación colectiva más allá del conocimiento de la ley? Efectivamente. Bueno, fíjate que ya el conocimiento de la ley lo damos por supuesto, ¿no? Al final, cuando te dedicas a esto, tienes que conocerla. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, intento prepararme las negociaciones con 4 puntos bastante básicos. En primer lugar, te hablaría de la preparación. Es importante prepararse los temas, suele existir una orden del día, con lo cual hay una frase que dice que el 80% del éxito depende de la preparación, o sea que es muy importante prepararse los temas. En segundo lugar, te hablaría de planear una estrategia, ¿no? Saber cuál es el objetivo que tenemos como empresa marcado, qué metas nos marcamos, sobre todo que se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Porque lo cierto es que trabajamos a corto plazo, pero también tenemos que analizar el medio y el largo. Y sobre todo también saber qué líneas rojas en una negociación no se pueden cruzar. Claro. Creo que también es importante marcar desde el inicio unas pautas con los agentes sociales, pues basados en la confianza, en la comprensión, en el respeto, para que esa negociación pues sea lo más eficiente, ¿no? Y sobre todo mostrarte como un interlocutor íntegro, no solo en el mensaje, sino también en las acciones, ¿no? Y sobre todo ir con la mente de buscar un acuerdo win-win, porque al final todos los acuerdos que alcancemos en una mesa luego los tenemos que compartir con toda la compañía y nos tenemos que sentir cómodos, ¿no?, con eso que acordemos. Claro, claro. Para que el oyente entienda ahora un poco de tu perfil, hemos empezado de lleno en las relaciones laborales, no he hablado de qué estabas haciendo ahora o en qué perfil, en qué sector estás, porque lo quería dejar para un poquito más adelante, ¿no? Ahora que tenemos un poquito más claro lo que es son las relaciones laborales y lo que es tu trabajo, ¿no? Ahora estás desempeñando labor en Naviera Transmediterránea, que no es una empresa cualquiera, transporta, según su página web, a más de 3,3 millones de pasajeros anuales, conectándolos en 26 destinos nacionales e internacionales y con una flota de 22 buques. Eso en el momento de que escribirse la página web. Igual son más ya, ¿no? Primera pregunta, porque no tengo la menor idea de este sector, no conozco absolutamente nada, ¿no? ¿Cuántos tripulantes tiene cada buque? Es una cuestión ya meramente de curiosidad. Pues depende del buque, ¿no? Depende de la actividad del buque. Nosotros tenemos diferentes tipos de buque, nos encargamos del transporte marítimo de personas y también de mercancías, ¿no? Entonces existen 2 diferentes tipos de buque, pues como te comentaba, el que transporta mercancías y el que transporta personas. Luego tenemos buques de fast ferry que comunican, por ejemplo, en las Islas Canarias, cómo se comunican entre islas, con lo cual pues son buques que van y vienen en el mismo día y es como decirte, te pongo un símil, un autobús, ¿no? Un autobús. Entonces, pues esos tienen una composición diferente. Lo cierto es que al final mi sector está muy burocratizado. Con lo cual, prácticamente la propia norma ya te indica cuál es la tripulación mínima que tiene que tener cada buque, ¿no? Claro. O sea, no va un poco a discreción de la empresa, sino que, bueno, pues tienes que cumplir los mínimos y luego para garantizar una buena prestación de servicios, pues siempre vas a más, ¿no?
Claro, claro. Y un poco ya entrando de nuevo en las relaciones laborales, pero ahora ya conociendo tu trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuáles son tus responsabilidades principales dentro del grupo? Pues mira, yo como especialista de relaciones laborales, la verdad que hacemos un poco de todo porque al final estamos en el día a día prácticamente de manera transversal con todos los departamentos de la compañía, pero yo te diría que sobre todo hay tres puntos que siempre tocamos, que es quizá la parte más operativa, que es lo que te comentaba al principio, ¿no? Ese acompañamiento profesional del trabajador, resolver sus dudas sobre el convenio colectivo, cómo le aplican las normas, incluso aplicar el régimen disciplinario si así surgiese, ¿no? Comunicando el fin de una etapa laboral. La segunda te diría que es como la parte más estratégica del departamento, forma parte de las mesas de negociación de un convenio colectivo, de un plan de igualdad, de un comité intercentros cuando hay. Estoy en continua comunicación con los agentes sociales que al final te permiten testar un poco cómo está el clima laboral. Y en tercer lugar, te diría que está mucho más enfocado con políticas que luego se implantan dentro del grupo, pues protocolos de acoso, canalético, todo el tema de compliance laboral, o sea, un poco de todo, ¿no? Ya veo bastante amplio el tema. Sí. Luego, porque bueno, hacéis relaciones laborales, pero ¿dentro de tu departamento estaría también integrado el tema nómina y administración de personal o eso lo lleva otro departamento? Está dentro del Departamento de Recursos Humanos, nómina de administración de personal está independiente a relaciones laborales, pero es cierto que es muy habitual, ¿no? que sean departamentos conjuntos, pero en este caso no. Claro, porque estamos hablando de un equipo grande, ¿no? ¿Cuántos sois más o menos en recursos humanos dentro del departamento? En recursos humanos Grosso modo. aproximadamente seremos 18 personas. La Vale. verdad que estamos en pleno crecimiento. Es una empresa que tiene un potencial muy grande, con lo cual, pues los recursos humanos es muy importante. Además, nos encontramos en un cambio cultural y de transformación cultural, con lo cual aquí nuestro papel es fundamental. No sé, la última directiva de la Unión Europea, ¿no? Que habla de la transparencia retributiva, para el que no esté al día, pues que googlee, ¿no? Lo que es la transparencia retributiva y lo que nos va a exigir la Unión Europea en los próximos años, sobre todo hasta 2027 me parece que hay para adaptarse a esta norma, que se supone que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores a hacer públicos los salarios. Es verdad que sí, por niveles, no personalizando, ¿no? Pero sí que va a haber mucha más información accesible, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo crees que lo haremos en España, teniendo en cuenta que siempre somos más papistas que el Papa y siempre vamos un pasito más allá, ¿no? ¿Cómo crees que lo vamos a hacer aquí en España o qué crees que nos va a afectar? Lo cierto es que esto ya lo veníamos viendo, ¿no? Desde que se aprobó en 2020 el registro retributivo, ¿no? Porque al final ya te hablaba en todo momento de la transparencia retributiva, con lo cual más o menos veíamos que por ahí va a ser el siguiente paso, ¿no? Porque ya este registro se tenía que compartir con los agentes sociales, ¿no? Claro. Entonces, aquí pues existe un doble trabajo. Por un lado, pues los trabajadores creo que tenemos que tener esa sensatez y esa madurez de saber interpretar el dato que tenemos delante. Y luego la empresa hacer esa pedagogía de explicar qué datos ahí contienen. va justo mi pregunta. ¿Tenemos esa pedagogía? ¿El trabajador tiene esa pedagogía o se vienen tiempos aciagos para los que os dedicáis a las relaciones laborales y para cualquiera que nos dedicamos al mundo empresa, ¿no? Esa es casi finalmente mi pregunta. Sí. Bueno, lo cierto es que yo sinceramente creo que va a ser complicado, ¿no? Porque a día de hoy nos comparamos como números, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a compararnos nóminas sin ver más allá de a qué nos dedicamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa pedagogía de enseñarle al trabajador, ¿no? Y saber que no pueden compararse con otros departamentos, ¿no? Porque al final son trabajos diferentes y sobre todo que no comparen números, ¿no? Para evitar pues, esas desmotivaciones que muchas veces va acompañado de compartir esta información. Claro. Un poco esa es mi principal preocupación. No obstante, sí que me parece, viendo un poquito más allá, sí que me parece positivo hasta cierto punto, porque realmente cuanta más información tengamos y de los diferentes sectores, de los diferentes salarios, de los diferentes niveles salariales, yo creo que más preparados vamos a estar para
buscar empleo incluso para mejorar nuestras propias empresas, ¿no? Si tú dentro de tu sector sabes, yo no sé cómo están pagando otras empresas, sí que lo sé porque tienes cierto conocimiento ya después de unos años en tu sector, pero realmente aquellos que no estamos tan vinculados a un convenio como podéis estarlo vosotros, que quizá está todo muy, muy regulado, pues tenemos muy poca información y yo creo que esa información es positiva tanto para las empresas como para el trabajador. ¿Que va a traer problemas? Seguramente. Bueno, pero esto yo creo que esto al final es como cualquier cambio normativo, ¿no? Al principio siempre cuesta y da miedo, ¿no? Exactamente. Al principio no sabes ni por dónde afrontarlo. Pero con el paso de los tiempos yo creo que ya estará totalmente normalizado y lo veremos desde otra perspectiva. Pasa lo mismo también con el plan de igualdad. No sé si tú tienes esa misma sensación. Sí, efectivamente. El plan de igualdad que era un gran desconocido y ahora forma parte de pues, nuestra mesilla de noche prácticamente. Luego quería preguntarte también, aprovechando que sí que has trabajado en sectores diferentes, has trabajado en sector retail, has trabajado ahora en naviera, ¿qué diferencias tiene dedicarse a las relaciones laborales en un sector con respecto a otro? No solamente hablo de estos dos, hablo un poco más en genérico, ¿no? Que me parece muy difícil lo que hacéis porque si os tenéis que adaptar a diferentes sectores, creo que tenéis que tener un conocimiento muy grande, ¿no? De esos convenios y de esa legislación. Sí, efectivamente. A ver, lo cierto, o sea, para mí personalmente, el hecho de estar en diferentes sectores me ha permitido tener un conocimiento de los diferentes perfiles también. Me ha dado muchas herramientas a la hora de resolver un problema o resolver un conflicto. Incluso te das cuenta que un mismo problema se resuelve de manera diferente dependiendo del sector, ¿no? En comparación el sector retail con el sector naviero es completamente diferente, ¿no? Al final el sector retail se rige por normas como el convenio colectivo propio prácticamente o el Estatuto de los Trabajadores y reales decretos, ¿no? Que se vayan aprobando. Y son como 3 normas bastante básicas y habituales, ¿no? En tu día a día. Y sin embargo en el sector naviero pues tienes un sinfín de normativa que al final tienes un abanico tan amplio que cada consulta pues requiere su tiempo, ¿no? De revisión y demás. Claro, muy bien. Luego, ¿qué tendencias o hacia dónde están evolucionando las relaciones laborales? No pregunto tanto por qué estáis haciendo vosotros internamente, ¿no? Sino que pregunto hacia dónde ves que está yendo un poco el mundo laboral desde la parte legislativa, ¿no? Es casi más la pregunta un poco revesada, pero... Pues fíjate que hacia la parte más legislativa te diría que ahora mismo no sabemos hacia dónde estamos yendo, porque es cierto que la política cada vez es más social, con lo cual pues tiene un gran peso relaciones laborales dentro de las compañías, ¿no? Al final se está convirtiendo prácticamente en un departamento estratégico para la toma de decisiones, con lo cual creo que nos ha ido posicionando prácticamente pues, dentro de los comités de dirección. Nuestra opinión cada vez que hay algún cambio. Y luego sí que es verdad que lo que estoy viendo más allá es que se van creando pues, nuevos perfiles, como por ejemplo el de People Analytics, que te va ayudando pues, a predecir, ¿no? A predecir, tener esa pequeña bola mágica que con los datos te permite anticiparte a los problemas, ¿no? Porque cierto es que al final nuestro trabajo es intentar prevenir los problemas, ¿no? Y pues, si surgen, pues mitigarlos, ¿no? Pero está en la fase previa. Vale. Vamos a hablar algo ahora sobre aquellos que están ahora pensando en si dedicarse a esto o no. No sé si les estamos ayudando a decidirse para sí o para no. Vamos a intentar que sea que sí. Pero seguro que sí. Basándonos un poco en tu experiencia, ¿qué consejos le darías a alguien que está comenzando o pensando comenzar su carrera en relaciones laborales? Pues le diría sobre todo que trabaje muchísimo la comunicación, ¿no? Ya no solo por relaciones laborales, sino que dentro de recursos humanos es nuestra herramienta principal, ¿no? Hablamos con las personas continuamente y también tiene que trabajar mucho la escucha activa y saber interpretar el mensaje que te está dando la otra persona, ¿no? También tiene que trabajar esa parte de estrategia, esa parte más de negociación, ¿no? Porque al final es el 90% de nuestro trabajo.
que aprendan a ganarse la confianza de los trabajadores y que finalmente pues, te vean como esa herramienta de apoyo y de acompañamiento. Que escuchen mucho y aprendan de sus compañeros más senior, porque aquí la experiencia sí es un grado, porque al final te van a dar muchas herramientas también para desenvolverte, y que sean curiosos y se mantengan actualizados en la norma, porque al final eso les va a ayudar también a anticiparse, ¿no? a quizá a todos esos cambios que a día de hoy están surgiendo. Y lo más importante para mí, que es lo que yo hago todos los días, es que lo disfruten muchísimo, porque no hay nada como disfrutar de tu trabajo y ver sobre todo esos resultados tan positivos. Claro. Luego, has mencionado algo ahora interesante, que es ganarse la confianza del trabajador, ¿no? Que lo has, así como de pasada, ¿no? Pero quiero preguntarte yo, que no quiero dejarlo pasar, ¿cómo te ganas la confianza de un trabajador? Hablando mucho con ellos. Es importante que te sientan cerca y sobre todo que muestres empatía por lo que te están contando. Preocuparte ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Hay una pregunta que muchas veces no se hace, que es ¿qué tal estás? Y esa pregunta, la verdad que yo siempre que intento hablar con un trabajador, con un compañero, mejor dicho, siempre se la hago, oye, ¿cómo estás? Antes que nada. Y al final creo que es muy importante porque todo lo que esa persona me pueda contar me va a ayudar a saber cómo esa normativa o todos esos cambios que vienen o esas políticas que hay que implantar pues impacten de la menor manera posible también en su día a día, ¿no? Con lo cual creo que es fundamental ganarse esa confianza y acompañarlos y que te vean sobre todo como una persona íntegra y transparente, ¿no? Que es nuestro objetivo diario. Claro, al final, mira, esto va muy hilado a la siguiente pregunta, que era ¿qué competencias y valores, ¿no? consideras más importantes para al final dedicarnos a las relaciones laborales? Ya conozco casi la respuesta, ¿no? Las competencias quizá un poquito más técnicas dentro del perfil, pues lo que te decía antes, ¿no? Esa comunicación, ser un buen comunicador. Al final nos pasamos el día dando mensajes, lanzando mensajes, escucha activa, escucha el mensaje que te está diciendo la otra persona, es información y esa información siempre es de utilidad. Trabaja la negociación, porque al final estamos en continua negociación con todo el mundo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos prácticamente estamos negociando con alguien. Trabaja esta capacidad de resolver conflictos. O sea, es importante ser muy ágil porque al final pues nuestro trabajo es resolver problemas. Entonces tienes que ser muy ágil para encontrar la mejor alternativa para que el conflicto se resuelva lo más rápido posible. Y luego pues te diría que es muy importante que las personas te gusten. Trabajar con personas te tiene que gustar. Parece obvio, pero muchas veces no lo es. No, créeme que no. Hay de todo, ¿no? Pero cierto es que estamos todo el día trabajando con personas y trabajamos para las personas. O sea que te tiene que gustar trabajar para ellas y poner a las personas en el centro de la toma de tus decisiones, siempre en todo momento hagas lo que hagas. Pues me parece muy buena filosofía para un departamento de relaciones laborales, la A verdad. ver si ya con esto conseguimos cambiar la imagen. Estáis en la línea, ¿eh? No de decir lo Sí, contrario y no sí, sé, sí. no hablo un poco por lo que se ve desde fuera y sí Sí, que yo creo que se ha transformado mucho o se está desde transformando luego, mucho desde el luego. tema de las relaciones laborales. Antes sí que es verdad que era el enemigo público número uno en las Sí. empresas y ahora no creo que tengan ese cartel, no sé cómo lo ves tú. No, yo creo que, bueno, hemos ido evolucionando, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo contigo con que desde el principio, bueno, desde los inicios de los tiempos, no sé, hace pues, muchísimos años, que se creó esta figura de relaciones laborales, era efectivamente ese enemigo a batir, ¿no? Y bueno, pues se le veía como esa persona un poco inflexible, que se regía por la norma, más seria, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final hay que evolucionar, ¿no? Y darle la vuelta un poco al puesto porque los recursos humanos en general están evolucionando y tienes que acompañar a esa evolución. No puede haber dentro de un departamento de recursos humanos un departamento inflexible o un poco más arcaico, ¿no? Claro. Tenemos que ir de la mano en todo momento. Justamente el otro día hablaba con una ex trabajadora que había trabajado con nosotros y para preguntarme, me llamó para preguntarme sobre una nómina en otra empresa, bueno, una cuestión muy particular y me decía si eso era legal. Y
yo le dije que sí, con la norma en la mano era legal, lo que no me parecía era justo. Entonces, muchas veces hay cosas que son legales, pero no son justas para los trabajadores. Entonces, creo que en esa línea es la en la que tenéis que moveros vosotros muy, muy bien, ¿no? Como equilibristas muchas veces para que no se confunda lo legal con lo justo, que yo creo que es un poco el final de todo, ¿no? Sí, luego es verdad que también muchas veces el hecho de permitir ciertas cosas, aunque éticamente o moralmente tú veas que no es justo, implica que ya 1.800 personas lo tengas que aplicar, y eso en muchas ocasiones pues puede suponer un grave perjuicio dentro de la empresa, ¿no? Entonces nos encontramos en todo momento equilibrando esa parte de la estructura de la empresa y cumplir con la norma, y es lo que te comentaba antes, el mensaje pues de alguna manera pues tiene que ser positivo e intentar venderlo de la mejor manera posible, claro. Claro. Luego, ya para terminar, ya la última de las preguntas para estos estudiantes, ¿no? Y que están ahora pensando en dedicarse a esto, ¿qué certificación o qué cursos o qué estudios reglados les recomendarías desde tu opinión? Pues mira, hay lo que comentábamos al principio, hay ciertos departamentos de relaciones laborales que tienen nómina y administración de personal dentro de su estructura. Entonces, las personas, por ejemplo, que no vengan de estudios relacionados con las relaciones laborales, hay muchos cursos de nómina y seguros sociales. Es cierto que al final el día a día es lo que te va a dar conocimiento, ¿no?, sobre esto, pero te da herramientas, ¿no?, para saber qué es lo que estás haciendo y conocimientos para ir un poco más seguro con lo que haces. Luego, a nivel de relaciones laborales como tal, hay muchas empresas, por ejemplo, que te piden litigar, ¿no?, con lo cual eso ya reduce un poco el perfil que puede formar parte. Pues al final tienes que estar o formar parte de un colegio de abogados, claro, tienes que formar parte de un colegio de abogados, y ya se limita a dos carreras como son Derecho y Relaciones Laborales, ¿no? Y en esta parte, pues por ejemplo, yo recomiendo mucho cursos sobre negociación colectiva, porque te va a dar muchas herramientas cuando tengas que enfrentarte a una mesa. Y hay cursos también de litigación, por si tienes que enfrentarte o ir a una sala a defender un juicio. Cursos de oratoria para trabajar la comunicación, también creo que son útiles, con lo cual pues un poco relacionado con eso, con la comunicación y un poco con herramientas que te puede dar en una mesa negociadora, porque lo cierto es que la normativa al final pues lo tenemos en el BOE y es muy sencillo acceder a ella, ¿no? Claro, claro. Pues ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en el programa, Alejandra. Agradecemos profundamente que hayas compartido tu tiempo y tus insights con nosotros. Y para nuestros oyentes que deseen seguirte o saber más sobre tu trabajo, pues podéis encontrarla en LinkedIn como Alejandra Obeso, ¿vale? Así que nada, Alejandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fran, también por invitarme a participar en tu podcast, que estoy convencida que está ayudando a muchísimas personas que cuando inician, la verdad que muchas veces nos encontramos perdidos. Así que gracias y enhorabuena por tu labor. Gracias a ti, te lo agradezco, te agradezco mucho las palabras. No sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras mencionar, algún recado que tengas para las nuevas generaciones, pero nada, te dejo tu minutito. Nada, pues realmente una persona que se quiera dedicar en relaciones laborales, lo que le diría, pues creo que ya lo he dicho antes, ¿no?, que creo que lo más importante es que disfrute, que le guste mucho las personas y sobre todo que lo viva con muchísima pasión, porque al final eso pues te va a llevar muy lejos y te va a hacer dar muchas buenas herramientas a las personas que acompañamos día a día en nuestro trabajo. Estupendo. De nuevo, gracias, Alejandra, y a ti, querido oyente, gracias por sintonizar. Recuerda seguirnos, compartir este episodio y dejarnos tu feedback. Si tienes sugerencias para futuros temas o invitados, encantado de intentarlo. Sin más, se despide. Hasta el próximo mes, tu amigo el Recruiter.